el abogado César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, para entrarle a la mesa de diálogo. Querido César, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Nomás te faltó decir que también vendo carnitas los sábados y domingos. Bueno, también. Y le juegas al Caguama Challenge para hacer enojar a Riquín Profugín. Oye, César, me extraña, pero bueno, respeto tu decisión, si es que fue tu decisión. Vuelvo a saludar al maestro Ricardo Sevilla, que se suma. Ah, no, perdón, es don Ramiro Padilla Tondo, perdón, sensei, es que con ese look que se cargan, hombre, perdóname, maestro Ramiro, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Síguele, cabrón, síguele, que ahorita al rato te me pongo a mano, cabrón, ¿eh? Oigan, a ver, ¿con qué empezamos? A ver, déjenme empezar con este tema. ¿Qué pedo con la oposición? Ahora todo el mundo anda cerrando filas para subir al pedestal a Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. No sé si han seguido esta campañita de respaldo a Colosio. Primero fue el Reforma, el que lo pone en tercer lugar, atrasito de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard en las encuestas. Después una entrevista con el periódico El País. Luego le dedica una columna la David Bowie de la política mexicana, Beatriz Pajés. ¿Ante qué payasada estamos? El muchacho ni siquiera ganó en American Idol cuando quería ser cantante. ¿Qué chingados ha hecho? Con mucho respeto, Luis Donaldo Colosio Riojas, otra cosa que no sea ser el hijo del papá, como diría la canaca, que en paz descanse, mi querido César Gutiérrez Priego. Bueno, Vicente, lo que pasa es que estamos viendo que al no haber gente de oposición, pues obviamente se tienen que crear, ¿no? Estos famosos delfines. Y yo creo que aquí es la creación del posible candidato, ¿no? Por parte de la oposición, o a lo mejor nada más el candidato del partido al que él representa, ¿no? Que es Movimiento Ciudadano, pero de alguna forma tratan de crear ese contrapeso. Con todo respeto, yo creo que el muchacho apenas está iniciando su carrera política, no creo que tenga las tablas, incluso no creo que tenga el interés, pero pues hay que acordarnos, ¿no? Que hay un grupo por ahí importante de gente de extrema derecha que no piensan por ningún motivo dejar el poder, porque ellos siguen pensando que los recursos de este país son de ellos, y pues obviamente los vamos a ver en esa locura de tratar de crear candidatos, ¿no? Y en este caso, pues están viendo que la aceptación que se tiene de quien era su señor padre, pues tratar de captarla hacia él. Desafortunadamente creo que no tiene ni siquiera el carisma que tenía el señor padre. Creo que es un buen muchacho que está iniciando su carrera, pero no lo veo con las tablas suficientes como para poder ser candidato a la presidencia de la República. Sensei, escucha lo que escribe Beatriz Pajés, la priista Beatriz Pajés. En lugar de salir a golpear a Colosio Riojas, los partidos tradicionales deberían preguntarse por qué este joven es políticamente tan atractivo, rompe tabúes e intereses burocráticos, es un antisistema que se atreve a estar cerca de la ciudadanía. Y son medio pendejos también en el gobierno de Monterrey. Hay que recordar que es alcalde de Monterrey, Nuevo León, el compadre del gobernador Samuel García. Fíjense nada más lo que redactan desde el gobierno de Monterrey. Ante cientos de admiradores. ¡Ah, cabrón! Estrella de rock and roll, presidente de la nación, wow. Ante cientos de admiradores, dicen estos pendejos, reunidos en la Alameda Mariano Escobedo del centro de la ciudad, el presidente municipal Luis Donaldo Colosio, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Monterrey, Marilú García de Colosio, y de integrantes de su gabinete, y no sé qué más madres dice. Admiradores. No, pues, dame tu opinión, maestro. Primero que nada, ya sabes, quiero mandarle un abrazo a Madame Kika, patrona, que siempre me regañas, te mando un abrazo. Ahora, con respecto al comentario de esta señora, a la cual
Amandititita le hizo una canción, búsquenla, se llama La Mata Viejitas. La señora obviamente está totalmente contaminada por la idea o la visión priista de la que siempre ha brevado. Hay que recordar que Beatriz Pajes en sí misma usufructúa el nombre de su papá, que fue el de la revista Siempre, y que no tiene mayor mérito que el de colgarse el nombre de su papá, colgarse la revista Siempre, escribir columnas incendiarias que no tienen nada que ver con la realidad. Ya lo hemos visto con muchos columnistas. Bueno, ya no son columnistas, sino calumnistas, ¿no? Que se inventan cosas, escriben cosas y luego dicen que no lo dijeron. Pues hay un par de casos ahí en los cuales pues ya los han arrastrado un público. En el caso de la señora Pajes, pues es realmente terrible que quieran posicionar una figura de tipo de este cuate. Igual que César, a mí no me cae mal, pero obviamente la estrategia mercadológica de pretender hacer pasar por candidateable a una persona que no tiene ni las tablas, ni la experiencia, ni una idea, digamos, clara de qué se tiene que hacer para gobernar un país, pues obviamente responde a eso que te dije hace un momento, una estrategia de mercadotecnia, la cual no va a llegar a buen puerto. Hay que recordar quiénes son los candidatos de la derecha. Aquí mismo el niño aquel albino que anda huyendo, ¿no? Que era el candidato más viable, o esta señora que se muerde el rebozo en el Congreso, que no sabe hilar dos palabras, o el dueño de la oposición, ¿no? Que se compró la oposición azul, amarilla y verde, pues obviamente son personas que no tienen la más remota idea de que en este país el siguiente presidente va a salir de los candidatos de Morena, y el siguiente sexenio también va a salir de los candidatos de Morena, y el siguiente sexenio va a salir de los candidatos de Morena. Entonces, obviamente a mí me parece de cierta manera ocioso esa idea de pensar que pueden posicionar a alguien antisistema, como lo dijo ella. ¿Cómo va a ser antisistema si a pesar de lo que le hicieron a su papá, el cuate sigue participando en política, ¿no? Que es muy válido, pero bueno, es parte del show mediático que montan los medios todos los días, y hay que mandarles muchos saludos y las mejores vibras a todas las personas que creen que esto puede ser posible, de corazón. Pero fíjate, lo que a mí más increíble se me hace no es el hecho de que participe en política o no, creo que eso es válido. El problema es que participe con aquellos personajes que incluso han sido señalados o ligados de haber tenido que ver con la muerte de su padre. Eso es lo que yo termino de no entender y de no creer, ¿no? Y como te lo digo, a mí se me hace un muchacho inteligente, un muchacho valioso, pero no tiene las tablas y mucho menos el carisma como para ser candidato a la presidencia de México. Oigan, contesta el pinche teléfono, César, hombre, por favor. No, ¿qué pasó? Es el pinche gato, güey. Ah, pinche gato negro, que no se me atraviese, no me vaya a dar mala suerte. Oye, apaga el teléfono. A ver, les comento esto que creo que es otra razón por la que odian a López Obrador, por la que no pueden tragar a López Obrador. El presidente en días pasados dijo que una empresa de telefonía realizó una liquidación de impuestos por 28,000 millones de pesos. Y también señaló el compromiso de Televisa con la fusión Televisa-Univisión de realizar un pago de 15,000 millones de pesos. Ahora sí están pagando los machuchones. Digo, estas son buenas noticias. Ojalá que Ricardo Salinas Pliego no se amparara para que lo investigue la UIF. Ojalá que este hijo de la chingada del dueño de TV Azteca sí pagara lo que trae atrasado y con él se vinieran los pagos fiscales de muchos que son seguramente los que no pueden ver ni en televisión ni en pantalla a Andrés Manuel López Obrador, César. Mira, estamos hablando de entrada de 43,000 millones de pesos que no se tenían contemplados y que no hubieran ingresado jamás a las arcas de la nación en otros sexenios. ¿Por qué? Porque recordemos que incluso hacía negocio directamente con quien era el presidente de la República, con el secretario de Hacienda, porque tampoco te creas que era gratuito el hecho de que no pagaran impuestos, ¿no? Pero obviamente pagaban una décima parte y que pues, ninguno de los mexicanos lo veíamos. Y respecto a lo que comentas de Ricardo Salinas, a mí, por ejemplo, como personaje se me hace muy interesante. Me encanta que se haya subido a las redes sociales a darse de chingados con todo el mundo, porque aparte parece el clásico buleador de la escuela que con el que quiera le entra. ¿Cuál es la diferencia? Yo voy de acuerdo, como él dice, pues es válido yo hacer valer los recursos legales que tengo a la mano. La situación vendrá
en el momento en que esos recursos se le acaben y que entonces sí tenga que pagar los impuestos que debe. Eso es lo que a mí me gustaría ver, y me gustaría verlo también igual que salga en las redes sociales, como a él le gusta salir, ¿no? Para interactuar con la gente y decir, bueno, pues perdí y ahora voy a pagar. Ahí sí nos demostraría si es un hombre de palabra o no. Eso es lo que yo creo, y creo que por eso el presidente de la República no solo es tan popular, es tan efectivo. ¿Cuándo habíamos visto que esos 43,000 millones de pesos que van a ingresar a las arcas de la Federación y que van a servir para seguir haciendo la transformación de México, lo hubiéramos visto en otro sexenio, cuando por lo general los secretarios de Hacienda o los presidentes de la República eran los que terminaban haciendo este tipo de negocios? Y eso es lo que yo le aplaudo al presidente, y por eso es por lo que yo apoyo esta cuarta transformación. Oye, Ramiro, si estos tienen para pagar 28,000 millones de pesos, 15,000 millones de pesos, dices, hijos de la chingada, ¿cuánto nos estuvieron clavando la uña por todos estos años que no pagaban? Imagínate, Vicente, que en el sexenio creo que fue de Calderón, entre Peña Nieto y Calderón, se les perdonaron más de 400,000 millones de pesos. Mientras ellos dejaban de pagar los impuestos necesarios para la construcción del país, los migrantes mexicanos no dejaban de incrementar las remesas al país. Yo mismo que fui migrante lo puedo decir, o sea, había que sostener al país, y al país lo sostuvieron de cierta manera los migrantes mexicanos gracias a las aportaciones que hicieron desde Estados Unidos, mientras estos cabrones, esta bola de ratas, iban con el presidente. Acuérdate que había una ley por la cual se facultaba al presidente para que con una sola firma perdonara impuestos, pero igual, ¿no? O sea, ok, tú debes 100 millones de dólares de impuestos, bueno, te los voy a perdonar, pero me puedes dar de 10 millones de dólares bajo el agua, ¿no? Y era como se manejaban los grandes empresarios. Teníamos esta idea de que vivíamos en la 13ª economía del mundo, pero teníamos los salarios más bajos del mundo también, los salarios mínimos más bajos, comparables con Haití, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, ahora que se ha incrementado el salario mínimo en términos reales más del 100% y se ha incrementado por encima de la inflación, y estos cuates ya no pueden pagar 88 pesos diarios. De hecho, un camarada, Diego de la Vega, subió en la tabla de los salarios en los gobiernos neoliberales, y pues desde Fox, ¿no? Que se pagaban 40 pesos al día, hasta que llegamos a Peña Nieto, que te terminaron pagando 88 pesos al día, pues nos damos cuenta que los empresarios, que son una bola de vividores, sobre todo los grandes empresarios, porque hay que recordar que la columna vertebral de este país no son esos grandes empresarios que deben un chingo de dinero, sino son básicamente aquellos que tienen los pequeños negocios que le dan empleo a 10 personas, 20 personas, 5 personas, 2 personas, que son realmente la columna vertebral del país, a los que se le estaba cargando la mano para pagar los impuestos. Entonces uno dice, qué bárbaro, a estas alturas del partido, ahora sí, ¿no? Si ves las barbas de tu vecino cortar, ponlas tuyas a remojar, porque en el caso de los grandes empresarios mexicanos, obviamente ellos sabían cómo manejarse para poder evitar a toda costa pagar cualquier tipo de impuesto en un país donde la recaudación fiscal es una de las más bajas del mundo. Yo celebro que se estén pagando estos más de 40,000 millones de pesos, que fue lo que evitó, hay que recordar que en medio de la pandemia fue lo que evitó que México cayera aún más, cobrándole nada más lo que debían, porque a una persona normal en este país a veces se le cobra más del 30% de impuestos sobre la renta. O sea, tú como empleado no puedes evitar pagar el impuesto sobre la renta, pero estos cuates, comparados con el resto de la sociedad mexicana, te pagaban en promedio un 2% de impuestos sobre la renta, y encima de ese 2% que pagan de ese impuesto sobre la renta, si no me equivoco, te pagaban en promedio, si no me equivoco, lo litigaban al final del año, mi querido Vicente. Así es, y bueno, estoy revisando sobre el tema de la revocación de mandato y ya me dolió el estómago del coraje. Fíjense que hoy iniciamos el programa informando que Sergio Gutiérrez Luna, el diputado de Morena, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, había interpuesto una controversia constitucional contra el acuerdo del INE sobre la revocación de mandato, esto de aplazarlo temporalmente. Pues fíjense que en la hipocresía salieron a criticarlo Dulce María Sauri Riancho, la priista, y Laura Rojas, la panista, expresidentas de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque dicen que se aleja de la actitud imparcial que debe tener. Pues no fue precisamente en el Poder Legislativo en donde se aprobó la ley de revocación de mandato, y si el INE va en contra de la realización de la revocación de mandato, ¿qué es lo que
Pero bueno, así el golpeteo por este tema que es controversial, que es polémico y que debe de ocuparnos César Gutiérrez Priego. Oye, pero a ver, Vicente, lo más increíble es que estamos hablando de un derecho constitucional, viene establecido en la Constitución, pero no solo eso, es el circo político. A ver, dicen supuestamente que el presidente nos está convirtiendo en Venezuela, dicen que supuestamente el presidente está militarizando el país, dicen que el presidente va a acabar con todos los recursos naturales del país. Y la oportunidad de poder acabar con eso sería la revocación del mandato, ¿no? Pero eso entonces no les interesa o no lo quieren realizar. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente se dan cuenta, y creo que quedó claro en las últimas elecciones que hubo, que la popularidad del presidente no solo va muchísimo más allá de lo que la oposición ha pensado, y por eso vemos que intentan crear delfines, ¿no? De personajes jóvenes políticos que a lo mejor no tengan gran historial para que no tengan gran forma de quemarlos, que a su padre lo hemos canonizado como si fuera un santo, porque fue el candidato a la presidencia de la República, donde hubo un magnicidio, y porque en su momento nosotros muchos pensamos que era la esperanza que pudo haber tenido México. Pero la realidad es que cuando ya hablamos de la revocación del mandato, todo lo que podrían ellos realmente terminar, de acuerdo a las críticas que dicen todos los días, no la quieren realizar. ¿Y por qué no la quieren realizar? Porque no les conviene, porque saben que la gente va a dar su apoyo a la continuidad del proyecto de nación del presidente. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que no conviene a los intereses políticos que ellos están buscando, pues entonces empieza el golpeteo, entonces empiezan a emitir opiniones incluso contrarias a las que ellos mismos manifestaron. Porque en un principio sí querían la revocación del mandato, y cuando se dieron cuenta de la aceptación que tiene el presidente, dijeron, no, ya no. Y lo que yo decía, el problema no es el INE, el problema es aquellos políticos que se han apoderado del INE, que ellos sí se reeligieron, y que utilizando una chicana legal al decir, es que es un instituto nuevo, entonces no importa que me elija, entonces no pasa nada. Entonces, imagínate si nosotros le cambiamos de nombre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora decimos que es la Corte Suprema de la Nación, entonces sí se podrá reelegir el ministro presidente. Así de ilógico, y así es el golpeteo, y va a seguir siendo así de ilógico. ¿Por qué? Porque la oposición no tiene forma de poder contrarrestar el trabajo que está haciendo el presidente de la República, ni la aceptación que tiene. Y por lo mismo veremos que seguirán haciendo los berrinches y seguirán inventando temas como la militarización del país, que ya vamos a hacer Venezuela, etcétera, 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 para tratar de confundir a la gente de lo que realmente sucede. Y lo que sucede es que la revocación del mandato es un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos, y que no lo quieren llevar a cabo porque saben que lo único que realizaría es demostrar que el presidente está más firme que nunca, y por eso no quieren realizarlo, mi querido Vicente y mi querido Ramiro. Y como siempre dice el presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Pinche raza no se aguanta en redes sociales. Dice, ok, pues síganle, cabrones, que en el 2024 no va a haber ni un pinche peso para la elección y se queda López Obrador otros 6 años. La raza anda con todo también en redes sociales, Ramiro. Es que yo les dije, y lo he dicho con todas sus letras, el ejercicio de revocación de mandato no es para que saquen a López Obrador. No hay manera humana en este país con un presidente que tenga más del 70% de aprobación en que lo saquen de la presidencia. Es instaurar un ejercicio ciudadano para evitar que pueda llegar un pendejo como Calderón, otro más pendejo como Peña Nieto a gobernarnos, y que nosotros nos los tengamos que bancar 6 años. Para eso es la revocación de mandato. Para establecer que hay necesidad de que a todos básicamente se les diga, ¿no? Nosotros tenemos la facultad como pueblo soberano de decidir si el cuate está haciendo bien su trabajo o no. De eso se trata la revocación de mandato. Es simple. ¿Por qué? Porque no sabemos en el futuro. Digo, la derecha no va a regresar como en 50 años, si es que regresa, pero es importante establecer este mecanismo, porque también en Morena no sabemos si se nos vaya a meter un pinche infiltrado, de esos señores oscuros que andan por ahí candidateándose. No voy a decir su nombre, pero fue gobernador, no sé, de Zacatecas, creo. Pero bueno, el asunto es que hay que establecer los mecanismos de consulta, de revocación. Hay que aprender también a votar las leyes, como se hace en los países avanzados, donde junto con la papeleta electoral te dicen, ¿estás de acuerdo en que esta ley siga vigente o no?
¿estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para esto o para no? O sea, nosotros nos tienen que consultar para estos cambios. Por ejemplo, ¿quién nos consultó a nosotros para la reforma energética? ¿Quién nos consultó a nosotros para privatizar hasta la risa? Nadie nos consultó. Entonces es tiempo de que tengamos una democracia participativa donde nosotros podamos decidir los tópicos que son importantes para nuestro futuro y sobre todo que haya un debate, que aprendamos a debatir, porque en México no se debate o no se sabe debatir, todo acaba a gritos y sombrerazos, que es la mayor muestra que está haciendo la oposición ahorita con todos sus columnistas. Piensan que pueden resolver la discusión pública con gritos y sombrerazos y pues así no funciona. También sabemos que el INE obviamente es un partido más de oposición, que actúa en bloque junto con los demás, que parece ser que también Claudio X González ya los compró, parece que pertenecen al mismo bloque. Entonces obviamente hay que entender esta parte en la cual nosotros tenemos que exigir como ciudadanos que se nos permita consultar sobre asuntos que son delicados para nuestro futuro. Imagínate que hubieran ganado Mid o hubiera ganado el amigo de César, de Anaya, ahorita ya estuviera el dollar a 35 pesos, se hubieran metido otros 100 mil millones de dólares de deuda, el litro de gasolina estuviera a 30 pesos, hubieran terminado de desmantelar las refinerías, hubieran terminado de desmantelar las hidroeléctricas, te hubiera llegado ya ahorita como en España, como a 5 mil pesos al mes el recibo de luz o 10 mil pesos el recibo de luz mensual, ya hazle como quieras, ¿no? Entonces nosotros obviamente de ahora en adelante, como tú decías hace un momento, Vicente, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, y aquí estamos nosotros para decirles cómo están las cosas y cómo son. Por cierto, al público, a ver si pueden poner la foto, yo participé en una antología que se llama El día que le dispararon a Colosio, donde participamos muchos escritores como Claudia Guillén, Edgar Kraus, Luis Felipe Lomelí, muchos de ellos, donde hablamos precisamente qué hubiese sucedido en este país si no hubiesen matado a Colosio, ¿no? Hicimos una interpretación. Para los que quieran buscar el libro, yo participo con un ensayo, pero es un libro que está muy bueno, mi querido Vicente. Ahí está lo que dice Ramiro Padilla Tondo, y le agradezco a Rosalía Monroy que nos envía $50 de superchat. Dice: saludos a todos, ahí les mando su chayote, divídanlo entre ustedes, me gustaría mandar más, pero también apoyo a otros youtubers. Le agradezco, Rosalía Monroy, por este superchat de $50. Querido César Gutiérrez Priego, veo que publicaste como todas las semanas o casi todas las semanas tu columna en La Silla Rota, la vocación de ser militar, y hablas de la vocación de un buen militar que se demuestra en el servicio con hechos, acciones de mando o actos heroicos. Es lo que hace la diferencia entre los mexicanos bien nacidos. Muchos no comprenden que son muy pocos los seres humanos que se comprometen a brindar la vida por su nación. Son la estirpe de guerreros que no visten Gucci ni Ferragamo, aquellos hombres que han dejado su propia familia para proteger a las de los demás. Son aquellos hombres que reciben críticas y discriminación provocada por un sector de personas ignorantes del esfuerzo y sacrificio que ellos realizan. Ellos deben sentirse orgullosos de portar el uniforme de la patria. Siéntanse orgullosos del deber cumplido, porque abrazar la carrera de las armas es única e invaluable. Pues vaya columna, ya nos contarás más detalles, en tiempos en que desde la oposición creo que se lastima a las Fuerzas Armadas por razones políticas, por discurso en ocasiones politiquero. Se llevan, con mucho respeto lo digo, entre las patas a los miembros de las Fuerzas Armadas, querido César. Así es, Vicente. Para los que hemos tenido el gusto y el privilegio de pertenecer al gremio militar o al sindicato del rifle, como nosotros decimos comúnmente, sabemos cuáles son las complicaciones y necesidades que viven el día a día todos los que han sido hijos de militares o que han sido militares, esposas de militares, madres, hermanos, conocidos, etcétera, etcétera. Saben todas las complejidades que han tenido que vivir y que han tenido que pasar. Pero cuando la gente me pregunta que por qué los quiero y los defiendo tanto, independientemente de ese sentimiento tan arraigado, ¿no? Y esa necesidad que siempre he tenido de ser partícipe y estar cerca del gremio militar, es por el hecho de lo que digo en esta columna. Es porque ellos salen a arriesgar la vida, la libertad y la honra todos los días, abandonando a sus familias y seres queridos por proteger a nuestras familias y a nuestros seres queridos.
Y eso nadie lo puede negar, por más que lo digan, lo manejen como lo manejen. Y por supuesto que hemos visto incluso un cambio en los paradigmas que existen en el país. Los que antes criticaban a las Fuerzas Armadas, ahora que son gobierno, se dan cuenta de la importancia que tienen como gremio, como institución, la rigidez que existe, pero que a su vez se transforma en excelentes resultados de trabajo en beneficio del pueblo y de la sociedad mexicana. Y lo que me extraña es que los que han sido gobierno y que en su momento tanto protegieron y defendieron a las Fuerzas Armadas, ahora salgan a atacarlas, nada más con un interés mezquino de tratar de desviar la atención a lo que es realmente importante. Y lo realmente importante, como le decía el buen Ramiro Padilla Tondo, si en aquel entonces 400,000 millones de pesos, si me explico, es lo que se terminaban robando en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, que estamos hablando de más de 40,000 millones de dólares en aquel entonces, se imaginan, hubiéramos podido pagar la deuda externa, pero no, lo que se hizo fue seguir solicitando más préstamos. Tuvieron la posibilidad de tener una abundancia petrolera donde los precios más altos de la historia. ¿Y dónde quedó todo ese dinero? ¿No? Y aquí vemos cómo se utiliza a la estructura de las Fuerzas Armadas para poder hacer un trabajo que va enfocado al beneficio del país y que la misma ley orgánica de Ejército Fuerza Aérea les autoriza para todos aquellos que de repente no entienden o no saben. Chequen el artículo 19 constitucional para ver cuáles son las facultades del presidente de la República como comandante supremo. Y la verdad es que es un poco agradecerles a las Fuerzas Armadas todo el esfuerzo que realizan, que muchas veces no es valorado por la sociedad mexicana, y más para con todas aquellas personas que no conocen cuál es la realidad del mundo que viven los militares en el día a día y que ellos están dispuestos a sacrificar la vida, el ahorro y el convivir con la familia por proteger al pueblo de México. Y ese es un pequeño tributo que les hago, mi querido Vicente. Muy bien, querido César. Cuando leí esta nota dije, se la tengo que comentar a Ramiro y saldrá con alguna magistral respuesta, comentario. Por su apoyo a candidatos de la extrema derecha como José Antonio Kast en Chile, defensor del pinochetismo, académicos franceses rechazan la inclusión del escritor peruano Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa. Argumentan que el Nobel ha mostrado su apoyo a líderes responsables de asesinatos. Bueno, creo que le hubiera dolido más si le dicen por su apoyo a puro pinche candidato perdedor, porque no da una este pendejo, pero bueno, con mucho respeto lo digo, y desde la política, porque como escritor, mis respetos. El problema es que en la política es donde se va de ladito por la derecha, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Pues sí, fíjate que el fin de semana mi gemelo Sevilla y yo estamos discutiendo acerca de las novelas de Vargas Llosa. Mi gemelo, pero en feo ese cabrón. Estamos discutiendo de las novelas de Vargas Llosa. Obviamente hablamos de su obra literaria, desde las primeras novelas hasta terminar con El sueño del Celta, que a mí no me gustó y que tuve que dejar y que tuve que regalar porque no me gustó, porque dije en qué momento un escritor debería de retirarse de escribir, que es una pregunta que después contestaremos quizá en otro programa. Pero Vargas Llosa, obviamente, nosotros estamos más que invitados, lo estamos invitando desde ahorita, antes del 2024, entre todos los chairos le vamos a hacer una colecta, lo vamos a invitar a que se quede en México y que apoye a todos los candidatos de derecha. O sea, vamos, Vargas Llosa, ¿por qué no vienes a México, por favor? Dinos quién es tu candidato en México para que, pues obviamente, con esta dinámica que trae Vargas Llosa, pues su candidato pierda de manera aplastante como han perdido todos sus candidatos en toda Latinoamérica. Es una tristeza ver a alguien como Vargas Llosa, que en un tiempo, conociendo su biografía, pues apoyó a los regímenes revolucionarios de Latinoamérica, porque era un cuate que se considera de izquierda, pero llegó el punto en que le entró el gusto por la realeza, y pues como crítico literario, como ensayista literario, me parece muy bueno. Tiene libros muy buenos, por ejemplo, Cartas a un joven novelista, para los que quieren iniciarse en este asunto de la escritura, me parece un libro fundamental. Historia secreta de una novela, por ejemplo. Sus ensayos literarios en general son muy buenos, pero una vez que entra a hablar de política, ay Dios mío, parece que son Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se transforma, ¿no? Se vuelve como Hulk, se pone verde cuando le dicen que izquierda y la chingada. Entonces, obviamente sí, Vargas Llosa, la Academia Francesa de la Lengua tiene razón en mandarlo a la chingada, porque en realidad, pues sí, el señor
ya sus mejores glorias y su manera. Es que ese es un tema también bien interesante, Vicente, el tema de los intelectuales y cómo hilan sus ideas. Pues a lo que llamamos intelectualidad, no solamente latinoamericana, sino mundial. Como un intelectual o sea, para empezar, no puede ser un intelectual de derecha. Hubo algunos buenos, digamos, pues el filósofo Heidegger, que fue un filósofo pro-nazi, o Carl Schmitt, que cita nuestro amigo Jesús Silva Gerson Márquez en su libro La idiotez de lo perfecto, que me parece un buen libro, aunque también Silva Gerson Márquez, aunque escriba muy bonito y hable muy bonito, pues no creo que le asista la razón. Pero en general, esta circunstancia en la cual una persona que es considerada intelectual, porque también las listas de los intelectuales hay que recordarlas que las hace la derecha, no las hace un organismo neutral, por lo cual obviamente se le llama hasta intelectuales a personas como Enrique Krause, que no han aportado una sola idea. De hecho, también le decía a mi gemelo Sevillés este fin de semana que estuvimos discutiendo, estuvimos peleando, le digo que cabrón, pero yo lo que le preguntaría también a Vargas Llosa, le preguntaría a Krause, a Aguilar Camín, a todos ellos, ¿qué han aportado a las ideas de la humanidad, digamos, algún método, alguna idea, algún concepto? No son ni Michel Foucault, no son ni Lacan, no son ni Pierre Bourdieu, no son ninguno de ellos. Y cuando uno ve esa intelectualidad, opinar o ejercitar las diatribas en contra de los regímenes de izquierda, y Vargas Llosa, justamente, fíjate, él se asumió como un vocero indirecto del Fondo Monetario Internacional hace algunos años en alguna entrevista, ¿no? Entonces, obviamente, lo que ellos digan o dejen de decir o lo que publiquen, de la manera en que lo publique, pues obviamente habla de su frustración ante la circunstancia cambiante en un mundo que abjura del neoliberalismo y que va a ser básicamente el futuro de todas las naciones, una vuelta hacia economías humanas, hacia sistemas de gobierno en la cual prevalezca el interés de que se nivelen las condiciones para los más pobres, y pues eso es lo que hemos defendido toda la vida, mi querido Vicente. Hemos hablado en diferentes ocasiones sobre el caso de Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué mensaje envía la reunión de Santiago Nieto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, si algún mensaje envía Ramiro César? Porque hoy Santiago Nieto publicó un tuit que da cuenta de varias reuniones ya. Dice, hace unos días me reuní con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tocamos varios temas de interés común, seguimos en la construcción del proyecto para transformar al país. Hoy le agradezco la nueva reunión privada que tuvimos. Creo que Santiago Nieto pone el tuit, publica el tuit para decir, no me he ido de la cuarta transformación. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Tú qué piensas, César Gutiérrez Priego? ¿Qué tan importante es que esté de alguna manera cercano al grupo, al círculo íntimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, del que forma parte precisamente Adán Augusto López? Mira, lo que pasa es que incluso el tuit es con esa intención, Vicente. La intención del tuit es claramente el demostrar que no es un traidor, como mucha gente lo llegó a señalar, que es una persona que sigue creyendo en el proyecto de transformación, que como él lo manifestó en su momento, él presentó su renuncia para evitar ataques al presidente de la República debido a la situación que sucedió con su matrimonio allá en Guatemala, y en donde todos sabemos que hubo por ahí un personaje dueño de un diario de circulación nacional que tuvo un problema por ahí por llevar una cantidad de dólares en efectivo y no haberla reportado. Y creo que el mismo mensaje es de no hay rompimientos, aquí estamos, todos estamos en el mismo barco, seguimos creyendo en el proyecto y seguimos formando parte del proyecto de forma cercana. Y creo que es la forma como para tratar también de desmentir ese famoso pleito con el fiscal general de la República, en donde Santiago Nieto supuestamente quiere golpetear, ¿no?, al gobierno de la República pegándole al fiscal general. Creo que esa es la intención de los mensajes. Ramiro, ¿tú qué piensas? Bueno, creo que andan jugando con el audio los compañeros de producción. ¿Tú qué piensas, Ramiro? Mira, realmente sí, Santiago Nieto hay que entender que fue una persona instrumental para el cambio. Hay que recordar también porque, o sea, no se le puede juzgar por una sola acción. Hay que entender que sí, desde mi perspectiva particular fue un error este asunto, porque igual
se pudo haber casado al final del sexenio y cuál era el problema, ¿no? Pero bueno, sucedió lo que sucedió y en el asunto de la política también cuenta las apariencias y cuenta la manera en la cual la oposición intenta llevar a buen puerto cualquier asunto que tenga que ver con los funcionarios de la 4T, ya que no les encuentran ninguna irregularidad, ya que no les encuentran nada, pues los acusan de banalidades y el asunto fue banal. Ahora, el tema con Santiago Nieto es aceptar que sí es un funcionario que sí ha estado a favor de la 4T, que se ha hecho las cosas de manera correcta, que se ha luchado contra la corrupción, que la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho muchas cosas buenas, que esperemos que Pablo Gómez, que también es una persona brillante, pueda llevar a buen puerto lo que empezó Santiago Nieto. Pero sí hay que recordar, ¿no? Hay que entender que en este asunto no hay, o sea, el asunto con nosotros en la política mexicana es que entendemos las circunstancias en blanco y negro. No es así. Las circunstancias en el país son multicolor, entonces no podemos juzgar a una persona por una sola acción, sino tenemos que entender que también, pues, Santiago Nieto es humano y él quiere seguir aportando su granito de arena. Obviamente ofertas de trabajo no le van a faltar porque es una persona muy preparada, pero sí me parece que sería importante que de a poco se fuese reintegrando al proyecto de nuestro presidente, ¿no? Me parece que por ahí va el asunto. ¿Con qué cerramos, César? Por ejemplo, yo solamente sugiero un tema que me llamó la atención, que publicó Álvaro Delgado en Sin embargo MX. Una derecha cobarde anima a la ultraderecha a dar la lucha contra el comunismo. Un sector de la ultraderecha mexicana buscará construir una fuerza político-electoral cuyos modelos son el partido español Vox y el movimiento Tea Party de Estados Unidos. No me sorprende por lo que vimos en Chile, por ejemplo, lo que hemos visto en Bolivia, lo que hemos visto en Honduras. No me sorprende, pero sí debe de ocuparnos. A eso habría que sumarle lo que publica la revista Contralínea. Fíjate, nada más para que lo tomemos en cuenta. La revista Contralínea asegura que los empresarios buscarán generar desestabilidad ahora también con el abasto de comida, incluso en el país, que ese podría ser el siguiente paso, de acuerdo a lo que están publicando en la revista Contralínea. O sea, si ya alguien pensó que se va a calmar la cosa contra López Obrador porque llenó el Zócalo, porque ya pasó los 3 años de gobierno, no, está equivocado. A López Obrador no lo van a soltar hasta el último día de su gobierno. Ese es algo que pongo sobre la mesa. Si gustan comentar sobre esto o algún comentario, alguna reflexión aparte, querido César Gutiérrez Priego. Mira, Vicente, yo le mandé una fotografía a la producción que creo que la pueden poner y que va a ejemplificar perfectamente el tema con el que vamos a cerrar, ¿no? Y es de un conocido político mexicano que se sube a una combi, ¿no? Y lo primero que les dice es lo que estaremos viendo en los próximos 3 años, que va a tratar de hacer esta famosa oposición y que esta famosa ultraderecha va a tratar de hacer para perjudicar al gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, no sé si nos apoya tantito la producción, nada más para que lo puedan mostrar. Bueno, ¿no? Ya sabemos que así como acabamos de ver este personaje de cámara, ya se la saben, exactamente lo que va a empezar a suceder, y veremos también muchísimos mayores golpeteos, ¿sí me explico?, a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por el buen trabajo que están realizando. Veremos además, ¿sí me explico?, en toda esta situación, no solo el hecho de que pudiera haber escasez de alimentos, sino que te darás cuenta que seguirán por el mismo camino en cuanto a los medicamentos y que seguirán con los temas, ¿sí me explico?, que tienen que ver con el hecho de esa falta de medicamentos en cuanto a ciertos grupos vulnerables, como ya lo hemos visto, como los niños con cáncer, las personas de la tercera edad, tratando de magnificar todo este tipo de temas. ¿Por qué? Porque es la única forma con la cual puedes pegarle al gobierno de la República, al gobierno de México. Y creo que lo veremos cada vez
de forma más intensa y los veremos que se van a arriesgar todavía más, que va a haber un nado sincronizado para empezar a manejar muchas mentiras que las tratarán de dar como noticias. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que ser inteligentes, hay que informarnos y creo que tenemos la obligación ética y moral de hacerlo del conocimiento de la gente y abrir los ojos, de que tengan mucho cuidado porque es lo que van a empezar a hacer y creo que cada vez lo van a hacer con mayor fuerza. Ya sacaron a uno de sus delfines, yo tengo entendido que por ahí sacarán a 2 personajes más, tratarán de irlos elevando y el que vaya mejor es el que van a decir adelante. Eso para que no bajemos la guardia y tengamos cuidado. Si a mí me sorprende que no me hayan sacado por ahí una foto impresionante, querido Ramiro, porque andan con todos estos personajes, todo lo que huela a transformación, lo quieren. La neta, cabrón. Cállate, Si al presidente le dicen Calígula, le dicen emperador, le dicen Andrés Manuel Díaz Ordaz, pues a uno, digo, con la poca o mucha audiencia que tenga, buscarían tumbarnos o buscar torpedear nuestra credibilidad, entendiendo que a las RAC y los montajes, pues no tienen esta audiencia inteligente y diferente. Aunque si sacaran una foto de esas, lo que harían es incrementar el rating, pero no sé, mi querido Ramiro, andan muy rabiosos, andan muy desesperados, dispuestos a todo con tal de salirse con las suyas. A ver, veamos, la raíz del obradorismo es básicamente una oferta política diferente por la cual conquistó los corazones de los mexicanos dándoles una megamadriza a la derecha. Vamos a la génesis del movimiento obradorista. Para que la derecha pudiese triunfar en México tendría que crear una oferta política diferente y mejor que lo que está haciendo el presidente. Eso en los próximos 50 o 100 años no se va a ver. Pueden hacer todos los movimientos porque obviamente, si yo te lo dije en el programa pasado, si a mí me contrataran los de la derecha como asesor, les voy a cobrar mucho menos que a la RAC y todos esos güeyes. Yo les puedo enseñar cómo armar un paquete político de ideas que pues más o menos les daban la cara, porque ahorita a estas alturas del partido, con todo lo que se robaron, porque se dedican a seguirnos chingando con el dinero que se robaron de nuestros impuestos, pues esta extrema derecha en todos los países pues está en franca decadencia. Hay que recordar también para los señores del público, para el público sin censura, hay que entender, porque es bien importante entender, para conocer Latinoamérica cómo funciona el asunto. Por ejemplo, en Argentina, he hablado muchas veces del tema de Argentina, la sociedad está altamente polarizada. Esto es, igual te gana Macri, que derrotó a Scioli, igual te derrota Alberto Fernández, derrotó a Scioli. En Ecuador, igual un gobierno de izquierda que fue muy bueno, como el de Rafael Correa, pierde con este cuate empresario banquero. Es como si Claudio X González ganara la presidencia, eso es más o menos el símil en Ecuador, o como si Carlos Jan González ganara en México, digamos, un banquero. Esta parte, pues, de la extrema derecha que pretende en la parte de exhibir errores de un gobierno, pues puede funcionar, puede funcionar cuando un gobierno es extremadamente corrupto, pero cuando un gobierno es decente, cualquier cosa que hagas se va a la chingada, pues. Entonces, lo que tendrían que hacer, se los dije desde 2018, les pegó una magamadriza, señores de la derecha, se hubieran sentado todos ustedes a conversar y hacer un mea culpa, decir qué hicimos mal, que cómo podemos hacer para aumentar nuestra oferta política. Entendemos que también hay zonas del país en las que hay cuates como Samuel García, y quiero corregir a César. No es un delfín, cabrón, es un charal, es un pececito así flaquito, güey. Nos aventan puros charales, no delfines. ¿Cómo vas a meterle a ver, tienes que entender algo, eso es lo que ellos ven. Imagínate qué tan flaca está la caballada en la oposición para que estén buscándole por ahí que a un charal lo tratan de convertir en delfín. No, ni charal, ni a charal llega. Es puro ciboli, puro ciboli. El diamante negro lo quieren lanzar para ser candidato a gobernador, dices, por el amor de Dios, cabrón. Ese es pájaro nalgón, para que veas. Eso es muy norteño, eso es muy norteño, pájaro nalgón. Pero el cabrón, ni nalgón, porque se operó así como tu cuate, tu papá quería andar extorsionando políticos. Como dice, oye, con sus citas, hombre. Oye, Vicente, como dice el video del Babo de Cartel de Santa, con el cual me confunden, aunque yo soy más viejo que el Babo, si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí fui. A huevo, maestro. No, bueno, ahora sí, Ramiro, me sorprendió. Es que como me confunden con Babo, sí, güey, cuando a mí me han confundido con Tom Cruise,
¿Sí me explicó? No mames. Vamos a estar diciendo. No mames, Ahí te va César. tu corazón peñanietista. No mames, Ahí te va César. tu corazón peñanietista. No mames, César. Bueno, no es por presumir, pero a mí me dicen Vicente do Nascimento Saguiño. Pero bueno. Cálmate, güey, cálmate. Oye, sí lo confundieron, pero con Tomás Cruz, el que era director técnico del Atlante, güey. ¿Sabes qué es lo peor? Ahora que tengo la oportunidad de estar en la posada de Sin Censura, me doy cuenta que con esto se las mato, mis queridos hermanos. Eso, corazón peñanetista para todos, que Dios los bendiga. Vemos mi tropa. Pero así, güey, cuando la agarras. Así. Pero mira, así, ya muertos, ¿eh? Digo, Vicente, cámate, por favor. Cámate, por favor. Estaba complicado, pero bueno, la verdad es que así te voy a decir, Vicente Saguiño. O Vicente Saguiño. Cesariño, antes de que te vayas, mi niño, déjanos tus redes sociales para que la gente te busque, para que te apoye, para que apoye el canal, para que te lean los espacios en donde publicas. Mira, mi Twitter es César, es @CésarGutiPri. Escribo todos los martes una columna de opinión en La Silla Rota, los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, en mi canal que se llama Fifi Network, que es la cadena hermana de Chairo Network TV, que es el canal de Ramiro, para que la gente, porque ya me ha tocado que la gente luego diga que por qué Fifi Network tiene imágenes de Sin Censura, del licenciado César Gutiérrez, de Ramiro Padilla Tondo. Es el mismo en mi canal de César Gutiérrez, nada más que ahora se llama Fifi Network. Ya saben, en esta ideología que nos gusta del sarcasmo estilo Nietzsche, ¿no? Fifi Network, ¿no? Y obviamente tenemos una cadena hermana que se llama Chairo Visión. Chairo Visión TV. ¿No? Entonces, pues obviamente los invito a que se inscriban, por favor, en nuestros canales, porque ahora ya resulta que todos se quieren ir con Ramiro, porque lo vieron muy jodido, yo creo, ya no hacen dos. Por favor. Porque son mucho más guapos que tú, cabrón. Cada día más carita, güey. Tenemos que pagar la producción, gracias a Dios. Aquí tienen mis chamacos mucho padre para pagar las pensiones, pero hay que pagar. Eso chingado. Los martes en La Silla Rota. Los jueves. Oye, yo estoy más preocupado en promocionar a este cabrón que él mismo. Los martes en La Silla Rota, los jueves en Campo Marte. ¿Dónde más, maestro? Los mismos jueves a las 10 de la noche tenemos un pequeño proyecto, ¿no? Que sacamos en Fifi Networks y en Chairo TV, que es entre Chairos y Fifis, en donde este aprendiz de abogado está con un filósofo, obviamente escritor mundialmente conocido, y en donde tenemos siempre invitados pues, sumamente importantes, ¿no? Como pues obviamente a Vicente Serrano, a Meme Yamel, entre otras personas. Tuvimos a Messi hace como 15 días, si no mal recuerdo, Julio Sarchar, ya sabes, gente así común y corriente que tenemos ahí, invitamos para que estén con nosotros. Oye, ¿por qué te dicen Tongolele ahora que te estoy viendo el copete, cabrón? Cuando me crece un poco el pelo, por lo general traigo el pelo corto, sí, un lunar demasiado grande por acá, y aparte me muevo como Tongolele también, no se crean. Maestro, querido César, me da mucho gusto saludarte. Ramiro, también cerremos invitando a Chairovisión y a todos estos espacios que se van abriendo para que te apoyen con tus libros y obviamente en redes sociales. Pues obviamente suscríbanse a mi canal, Ramiro Padilla Tondo. Mañana vamos a estar transmitiendo simultáneamente de Chairovisión TV y de mi canal, Ramiro Padilla Tondo en YouTube. Ya saben, estoy promocionando mi nuevo libro Maradot, que es uno de los mejores libros en la historia del planeta, que espero que me dé el premio Nobel. Ya saben, @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y seguimos trabajando por esta cuarta transformación desde las trincheras, no desde otros medios, y estamos con todo el impulso, ¿no? Entonces recuerden, Chairovisión, entre Chairos y Fifis. Espero que no me sorprenda este cabrón del César con sus invitados otra vez. Y pues igual, síganme en Facebook, en la página del Pequeño Chairo Ilustrado, y todo lo demás, ¿no? Te agradezco mucho el espacio y pues nos vemos
más pronto que pronto, mi querido Vicente, y pues sí, acuérdate que hay un dicho que decía, no, había un virus, y yo le decía a la gente en Facebook, ¿no? Si te llega el link de un video porno, no lo abras, sí soy yo. Gracias, maestro Ramiro Sevilla Tondo. Es la gran ventaja que tenemos el pelón y yo, que somos incalumniables, lo que digan de nosotros es cierto, no tenemos un pedo. Así es. Así que saludos gracias. a mi Dios los bendiga. Gracias, abogado, gracias, Ramiro Sevilla Tondo, por acompañarnos en este espacio. Entendió el que entendió.